a comenzar con este estudio, gloria al Señor, sobre qué dice la Biblia de la iglesia que no será levantada, gloria al Señor, y la iglesia que ha de ser arrebatada al cielo. No nos daría el tiempo porque son estudios que son extremadamente, ¿verdad? Hay que glosarlo, gloria al Señor, para que el Espíritu, ¿verdad?, nos convenza, gloria al Señor, no leer solamente por encima, sino profundizar en lo que dice la Escritura. Alabado sea el Señor. Así que para comenzar vamos a buscar en Juan capítulo 3, gloria al Señor, Juan capítulo 3, gloria al Señor, el versículo 18, gloria al Señor, Juan capítulo 3, versículo 18, alabado sea el Señor. Leemos esta palabra poderosa a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sea Dios glorificado para siempre. El Señor nos continúa bendiciendo a toda la audiencia y a los que estamos aquí presentes, gloria al Señor, sobre esta palabra poderosa. Alabado sea el Señor. Esa porción bíblica, gloria al Señor, habla de las características de una iglesia que se queda es la incredulidad. Gloria al Señor, los ateos y los humanistas. Ya se escuche, los incrédulos, los ateos y los humanistas no entrarán al reino de los cielos. Y hay mucha gente dentro de las iglesias que son incrédulos. Por eso es que hay momentos, ¿verdad?, donde la manifestación de sanidad, gloria al Señor, de liberación, no se efectúa por la incredulidad del pueblo. En una ocasión Jesús fue a sanar a la hija de Jairo, gloria al Señor, y tuvo que sacar a los incrédulos. Mas sin embargo, aquellos incrédulos que él sacó eran descendientes de Abraham y alegaban creer en Dios. Escuche esto, ellos alegaban creer en Dios, pero fueron hallados incrédulos. Sea Dios bendito para siempre. La incredulidad, todo el mundo dice que cree en Cristo, pero es de labio. Por eso Jesús en su ministerio habló de lo que había profetizado Isaías, donde Isaías había dicho: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y Jesús también lo expresó en el capítulo 7 de Marcos, donde dijo que el pueblo de labios le honraba, pero su corazón estaba lejos, o sea, eran incrédulos. Alabado sea el nombre del Señor, incrédulos a la palabra. Gloria al Señor. La Biblia dice aquí: el que en él cree no es condenado, gloria al Señor. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y usted dirá tal vez, pues yo no estoy en esa lista porque yo creo. Pues mira lo que dice la Biblia. Escuche, le voy a buscar otra porción que, aunque no estaba en el estudio, me vino a la memoria, gloria al Señor, y tengo que traerla para que podamos comprender lo que el Espíritu nos quiere decir. Gloria al Señor. En Primera de Juan capítulo 2, en Primera de Juan capítulo 2, versículo 4, escuche bien, si usted tiene su Biblia, busque Primera de Juan capítulo 2, versículo 4, porque tal vez hay personas que me escuchan que piensan, gloria al Señor, que con simplemente decir que creen, gloria al Señor, ya verdaderamente están dentro del marco de la justicia. Alabado sea el nombre del Señor. Y no necesariamente es así. Escuche esto, Primera de Juan capítulo 2, versículo 4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Yo, como dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Gloria al Señor. O sea que puedes decir que crees en Jesús, pero si no te esfuerzas por guardar los mandamientos, si no tienes temor por la palabra, si no dejas que la palabra te transforme, aunque digas de labios que crees en Jesús, vas a ser hallado incrédulo. Gloria al Señor. Por eso, en el mismo Evangelio según Juan, gloria al Señor, en el capítulo 8, que hemos mencionado en varias ocasiones en las predicaciones, pero está en la Biblia para que podamos entender que es un incrédulo, aún cargando Biblia.
En el capítulo, gloria al Señor, capítulo 8 de Juan, versículo 31, la Biblia dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si nosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, ellos creían en Jesús, pero no creían en su palabra. Por eso dice, gloria al Señor, si vosotros, gloria al Señor, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que no basta con decir de labio, ¿verdad?, que uno cree, sino que tiene que haber un caminar, unas obras, una práctica que te lleve, alabado sea el nombre del Señor, a ser un verdadero creyente. De lo contrario, aunque cargue Biblia, puede ser de la iglesia que no será levantada. Los incrédulos, ateos y humanistas. Bueno, humanista es una persona que quiere tener más amor que Dios. Un humanista es una persona que quiere hacer su propia justicia. O sea, Jesús le dijo al pueblo y a los discípulos, Jesús le dijo a los discípulos que se guardaran de hacer su propia justicia. Y me explico. Hacer su propia justicia es usted querer hacer algo contrario a la Biblia porque usted cree que usted lo puede hacer mejor, o usted puede tener más misericordia que Dios. Por ejemplo, el ejemplo que hemos dado en varias ocasiones, cuando Pedro se movió a un humanismo que fue entonces luego ministrado por el mismo Satanás, porque Pedro no quería que Jesús fuera a la cruz, y más sin embargo la palabra ya estaba escrita que era necesario que Jesús fuera a la cruz, gloria al Señor, para cumplir con la palabra. Pero Pedro en ese momento se convirtió en un incrédulo. ¿Incrédulo de qué? Incrédulo de la palabra, porque la palabra decía que era necesario que Jesús fuera a la cruz, y Pedro decía: no te acontezca ir allá. O sea, en ese momento Pedro se convirtió en una persona humanista, se convirtió en un incrédulo de la palabra. Escuche bien, estaba defendiendo a Jesús, pero no estaba creyendo la palabra. ¿Se oye? No se oye. Esto no es tan difícil de entender. Esto hasta con un chavo de cerebro se entiende. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, los incrédulos y los humanistas, gracias al Señor, no heredarán el reino de los cielos. Gloria al Señor. Por eso es que vemos la iglesia que se va a quedar es inmensa. La mayoría de los cristianos se pierden. Eso está en la Biblia. Y usted dirá: bueno, pues ¿para qué le sirvo al Señor? Bueno, si usted le aceptó a Cristo como Salvador, si no sirve al Señor como debe de ser, usted entonces va a seguir siendo un tibio toda su vida, y puede hasta apartarse. Pero porque usted se aparte no quiere decir que está en la lista de los fríos. Los fríos no son gente apartada, los fríos son gente que no conocen a Cristo, que nunca lo conocieron. Y hay gente que viene a los caminos del Señor y se apartan, pues ya son tibios, son personas tibias. Y dentro de la iglesia también hay personas tibias, dentro de las iglesias, que esos son parte de la iglesia que se va a quedar. El cristiano tibio se queda, gloria al Señor. Y el incrédulo, el humanista, por eso vemos iglesias donde la santidad no se guarda, porque son incrédulos a la santidad. La mayoría de los pastores, porque los pastores que no creen en la santidad como está escrita es porque están dominados por demonios. La Biblia habla que en los postreros días muchos apostatarían de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Toda enseñanza que no va dirigida a la enseñanza de la Biblia, a la enseñanza que Jesús nos dejó, pues es dirigida por Satanás, y eso te mueve a la incredulidad. El que no crea que la santidad es espíritu, alma y cuerpo, pues es un incrédulo. El que no crea que la santidad es por dentro y por fuera, es un incrédulo. ¿Incrédulo de qué? Incrédulo de la verdad, porque la verdad es que la iglesia que va a subir al cielo, le voy a decir algo que a lo mejor usted no lo crea, y si no lo cree, pues está en la lista de los incrédulos. La iglesia que va para el cielo es perfecta. ¿Se oye o no se oye? La iglesia que va a subir al cielo es una iglesia perfecta, y lo dice la Biblia. Lo vamos a buscar ahora para que no vayan a pensar que estamos golpeando al aire o que no tenemos amor, porque hay personas que piensan que cuando uno dice una verdad que estremece,
pues uno no tiene amor para ellos, pero vamos a buscar un momento en el libro Los Cantares. Alabado sea el nombre del Señor. Acuérdense que la Biblia es un libro espiritual y habla del trato de Dios también con la iglesia. En el capítulo 5 del libro Los Cantares, gloria al Señor, dice en el versículo 2, escuche esto es hablando de la iglesia. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Abre, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Escuche bien, perfecta mía. Ahí está hablando de la iglesia. Y cuando usted compara este escrito con la de las 10 vírgenes, pues de las 10 vírgenes habían 5 que estaban llenas del Espíritu Santo. Por eso, como estaban llenas del Espíritu Santo, él le podía llamar paloma mía. Cuando aquí le llama amiga mía, es porque está haciendo lo que Jesús le mandó, porque Jesús le dijo a los discípulos que ellos serían sus amigos si ellos hacían lo que él les mandaba. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os mando. O sea, Jesús le dijo a su iglesia, la que él fundó, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os mando. Por eso le dice amiga mía. Y cuando le dice paloma mía, pues claro, está llena del Espíritu Santo. Y al estar haciendo lo que Jesús dijo y estar llena del Espíritu Santo, esas dos cualidades las hace perfectas delante de Dios. ¿Qué fue lo que hizo perfecto a Job delante de Dios? La Biblia dice, vamos a buscarlo por el escrito para que no vayan a pensar tampoco que no tengo amor. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que hace que una iglesia sea perfecta? Y cuando hablamos de iglesia, hablamos de hombres y mujeres que son los que componen o la iglesia que se queda o la iglesia que se va. Pues la iglesia que se va tiene las características que tuvo Job, donde dice en el capítulo 1, versículo 1 de Job, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Sabe por qué Dios le llamó perfecto? Porque lo respetaba y por respeto se apartaba del mal. Pues por esas dos cosas Dios llamaba a Job perfecto, aunque humanamente hablando le podrían encontrar un montón de defectos. Pero espiritualmente hablando, escuche bien, hello, no se me vayan del chat, quédense ahí, vamos a escuchar el estudio. Espiritualmente hablando, Dios, la opinión de Dios, porque la opinión de los hombres pudo haber sido que Job era de carácter fuerte o por como era recto, podían decir que era tan amargado, porque hay gente que cuando ven a alguien con el carácter fuerte dicen amargado, pero aunque sabemos que hay gente amargada, gloria al Señor, pero el que no quiere recibir la verdad pues se va por esa línea. Pues eso lo podía haber opinado la gente de Job, pero más sin embargo Dios dice, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, por eso era perfecto. Y por eso la iglesia que va a subir al cielo, yo estoy hablando de la que se va, la que se queda no. La que se va, pues la Biblia le dice, abre, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Eso está en Cantares, capítulo 5, versículo 2. Y en el mismo libro de los Cantares, en el capítulo 6, versículo 8, escuche bien, Cantares, capítulo 6, versículo 8, dice, mas una es la paloma mía, la perfecta mía. ¿Ve? Ahí dice, una es la paloma mía, la perfecta mía. Y está hablando de la iglesia que va a subir al cielo, que está guiada por el Espíritu Santo, que es santa por dentro y es santa por fuera, y eso la hace perfecta. Alabado sea el Señor. Así que no cree en la perfección no puede creer en Dios, porque Dios es perfecto. Alabado sea el nombre del Señor. Y escuche, bueno, los que están allá a la distancia, tal vez hay gente que me escuche que se acuerda que en Estados Unidos hubo en una, no me acuerdo la zona, donde entró se unieron dos huracanes. Y cuando aquellos huracanes se unieron, pues le llaman la tormenta perfecta. Ellos le llaman la perfect storm, ¿verdad? En inglés, lo dicen. Es la tormenta perfecta. Quiero decir, pues le llamaban perfecta porque eran dos sistemas que se unían.
y lo que no tenía un sistema lo tenía el otro. Y al ellos unirse, pues se llama la tormenta perfecta, que es Perfect Storm, ¿verdad? En inglés, gloria al Señor. Así que cuando un creyente es santo por dentro y es santo por fuera, la Biblia le llama perfecto. Pero, oye, por eso que hay que creer en ambas cosas. Santifica tu corazón y santifica tu cuerpo, para que pueda ser hallado perfecto delante de Dios. Los hombres nunca te van a ver perfecto, porque el hombre carnal, el cristiano mundano, detesta al cristiano que se guarda y siempre te va a criticar. Así que los cristianos mundanos y los pastores mundanos, que hay muchos pastores que no les gusta que le hable de esto, pero si el pastor es cristiano si el pastor ama la santidad, no tiene problema con eso. Pero si el pastor consiente al nene o a la nena mundana que tenga en la casa, o a la Jezabel que tal vez se le haya levantado en la casa, pues no le gusta estos mensajes. Pero si es alguien que ama la verdad, pues no la negocia ni con el nene, ni con la nena, ni con la Jezabel que se pueda levantar, negocia la palabra. ¿Se oye o no se oye? Así que hay una iglesia que se queda y es porque es incrédula. Gloria al Señor. Y es humanista. La gran mayoría de los pastores son humanistas. Por eso es que ellos les pasan cosas que Jesús no hubiera pasado. Ellos quieren hacer su propia justicia. Entonces, para hacer su propia justicia, pues ellos buscan la forma de acomodar las cosas al hombre, y no que el hombre se acomode a la palabra. Eso pasa mucho en los matrimonios, pero hoy no vamos a hablar de eso. Pero en el camino, tal vez antes de que Cristo venga, entremos en ese tema más profundo. Alabado sea el Señor. Otro punto que de la iglesia que se va a quedar es que está sumergida en la idolatría. Los idólatras y las falsas religiones. Los falsos religiosos no entrarán al cielo. Ellos proclaman a Cristo, pero son religiosos. En el libro de Éxodo, gloria al Señor, voy a buscar aquí Éxodo, gloria al Señor, capítulo 20, alabado sea el nombre del Señor. Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 5, la Biblia dice y enseña lo siguiente: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Gloria al Señor. ¿Oyó eso? De los que me aborrecen. Usted sabe que hay muchos cristianos que aborrecen a Dios. Cristianos. ¿Sabe que hay muchos pastores que aborrecen a Dios? No diga eso, porque ellos dicen que lo aman. No. Cuando usted no ama la palabra, cuando usted no ama la santidad que Dios exige, usted aborrece a Dios. Lo que pasa es que el enemigo no quiere que tú te des cuenta. O sea, el enemigo es un estratega. O sea, él tiene mucha astucia. Y él pone en los corazones de mucha gente y pastores que dejan que el dardo de fuego entre, y los pone a aborrecer la santidad y ver la santidad como algo que no es necesario. Pues ya entonces está aborreciendo lo que Dios exige. Porque el que no practica lo que Dios exige, el que no ama lo que Dios exige, pues obviamente lo aborrece. Alabado sea el Señor. Así de sencillo. Esto no hay que darle mucha vuelta. Esto es sencillo. Por eso dice, cuando le dice en cuanto a las imágenes, que hay muchos, mire, la Iglesia Católica es la más que se inclina a imágenes. Gloria al Señor. Pero todavía hay otras imágenes a las cuales se inclina hasta los pentecostales. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Alabado sea el Señor. Bueno, hay imágenes de acera, de estatuas de acera, y hay imágenes de carne y hueso, que también la gente idolatra. Hay gente que idolatra a los hijos, hay gente que idolatra a los papás, hay maridos que idolatran a su mujer, hay mujeres que idolatran a su marido. Gloria al Señor.
Y eso también es idolatría, gloria al Señor. O si no, idolatra al pejo. Hay gente que es mejor que se cueste sin comer los de la casa, pero el pejo no, gloria al Señor. Hay gente que idolatra al pejo, al gato, gloria al Señor, o al carro o la casa. Si está lloviendo no puede ir para el culto porque se le moja el carro. Eso es idolatría, gloria al Señor. No puedo montar gente en el carro porque se me ensucia la alfombra, idolatría. Alabado sea el nombre del Señor. No puedo salir porque se me moja el pelo, como decía una canción por ahí del mundo, gloria al Señor, se me moja el pelo, gloria al Señor. Y si no se pasa la plancha, pues no sale, eso es idolatría. Alabado sea, eso es idolatría y vanidad. Hay gente que no va a la iglesia si no me lleva el pelo a Londres. Eso se llama vanidad. Alabado sea el nombre del Señor. Y todo eso es idolatría. La vanidad es idolatría. Por eso Jehová dijo que no copiaran las costumbres de las naciones, porque era vanidad e idolatría. Alabado sea el nombre del Señor. Así que son características de una iglesia, un cristiano que no va a entrar al cielo. El otro punto es que es obvio, son los ocultistas, los brujos, hechiceros, espiritistas, con todas sus ramificaciones. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con la iglesia? Bueno, la gran mayoría de los católicos, ellos van a las misas y también van a consultarse con el brujo. La gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría, ellos van a la misa, pero de vez en cuando van donde Chencha, la de la esquina, para ver si Chencha de la esquina le adivina algo. Alabado sea el nombre del Señor. Para que le den 4 cantazos con 4 matas de esas yo no sé de cómo es que le llaman a las matas esas. Gloria al Señor, para que le hagan un despojo. Gloria al Señor. Pues, pero van a la iglesia también. Gloria al Señor. Y van donde el brujo. Gloria al Señor. Van a que le lean las cartas. Gloria al Señor. Si el predicador no le ministró lo que ellos querían, pues ellos ya tienen por ahí por los postes algunas que dice te leo la carta, y van y se leen la carta. Bueno, como la iglesia el pastor no me ministró lo que yo quería escuchar, pues déjame ver si Chencha me dice algo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, la Biblia habla sobre este asunto en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10. Alabado sea el nombre del Señor. Deuteronomio 18:10. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a buscarlo por aquí. Gloria al Señor. Deuteronomio 18:10. Dice la Biblia, bendito el nombre de Jesús. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni salteo, ni hechicero. Gloria al Señor. Fíjese, cuando Dios le dice esto al pueblo, Él le dice esto al pueblo porque el pueblo los israelitas se contaminaban con las costumbres. En aquel tiempo pues eran los que adoraban a otros dioses, habían hechiceros, y ellos se contaminaban con ellos. Entonces ellos querían adorar a Dios sin dejar de practicar lo que practicaban aquellas naciones. Mire, vamos a buscar un momento en Segunda de Reyes, capítulo 17, para que vean que tiene que ver esto con la iglesia que se queda. Pues hay una iglesia que son cristianos, pero a la misma vez practican estas cosas. En Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 41. Mire cómo dice la Biblia. Segunda de Reyes 17:41 dice: así temieron a Jehová aquellas generaciones, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Y dirán, bueno, tal vez hay personas que piensan que yo no me consulto con brujos, pero la idolatría no consiste solamente en eso. Gloria al Señor. Hay gente que se idolatra a ellos mismos. Escuche bien, mire esto. Vamos a buscar un momento en Segunda de Timoteo, capítulo 3. Gloria al Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Gloria al Señor. La Biblia dice, también debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos,
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Fíjese, esto que dice la Biblia es idolatría. Hay gente que se idolatran ellos mismos, amadores de sí mismos, se encuentran más lindos que nadie, gloria a Dios, o quieren ser más lindos que nadie. Alabado sea el nombre del Señor. Ellos se cuidan tanto que ellos se idolatran. Alabado sea el nombre del Señor. Pues eso es otra característica que usted dirá, no, eso está esa. Bueno, lo dice la Biblia, amador. ¿Usted cree que es un amador de sí mismo? Que es sabio en su propia opinión. No admite una corrección. Alabado sea el nombre del Señor. Son amadores de sí mismos. Por eso habla de que estos hombres son avaros. O sea, tienen mucho amor a la idolatría de este mundo, que es el billete. Son vanagloriosos. ¿Ves? Vanagloriosos, que ellos se creen los mejores. Son soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y sabemos que un impío es un cristiano que está en dos aguas. Y no dice inconversos. Vamos para que vayan entendiendo que inconverso es una cosa, impío es otra. Alabado sea el nombre de Dios. El inconverso es un frío, el impío es un tibio. ¿Por qué es un tibio? Porque sabe lo que dice la Biblia, pero no le interesa. Alabado sea el nombre del Señor. Hay cristianos que saben que la Biblia dice que no quiere yugo desiguales, pero ellos se empeñan en una mundana o en un mundano. A ellos no les interesa lo que dice la Biblia, pero ellos dicen que son cristianos. Pero esos son impíos. No heredan el reino de los cielos, no van, se van a perder con tu Biblia. Gloria al Señor. Y con tu pastor, si el pastor no te percibe sobre este asunto, el pastor le va a dar cuenta, porque el pastor tiene que apercibir a la iglesia sobre qué es lo que la condena. Como el caso de Ezequiel. Ezequiel tenía que advertirle al pueblo de que estaban errados y que era lo que los iba a condenar. Aunque ellos le entraran a pedra, aunque no lo querían oír, porque Dios le dijo, te voy a enviar una persona que son duros de servir, que ellos no te van a querer oír. Se lo dijo Dios a Ezequiel. Pero tú tienes que ir a decirle la verdad. O sea, y al él decir la verdad, pues estaba librando su alma. Así que los pastores que no le dicen la verdad a la iglesia, para que la iglesia tome una decisión si sigue viviendo como mundano o se mete en el plano de la espiritualidad para hacer de la iglesia que va a subir al cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria al Señor. Lo otro, lo que también habla aquí, los impíos, pues, como dice aquí, una vez pío y ahora descarriado. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Primera de Pedro 4, 18. Dice la Biblia: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Ve? Y si el justo con dificultad se salva, el que se salva es la iglesia que va a subir. ¿Ve? La iglesia. Y la Biblia dice que la iglesia que va a subir con dificultad se salva. Con dificultad. No es fácil. No es fácil. Dice, no es fácil porque Cristo dijo que se forzaran a entrar por la puerta angosta. Y algo angosto es algo que es un poco incómodo. ¿Ve? Que no es tan fácil entrar. Pero él dijo que muchos procurarán entrar por la puerta angosta y pocos entrarán. Ahora también Jesús dijo que amplio y espacioso era el camino que lleva a la gente a la perdición. Porque para alguien ir al infierno no tiene que hacer nada. Usted lo que tiene que hacer es quedarse, vivir como usted le dé la gana, viva como la vida loca de Ricky Martin. Usted vaya a la iglesia si le da la gana, si no le da la gana no vaya nada, diezme si quiere, si no quiere no diezme nada. Y usted va fácil al infierno, no tiene que esforzarse mucho para ir al infierno. Para ir al infierno la gente no se tiene que esforzar mucho. Puede vivir cómodo, gócese la vida.
que esta es la que si usted quiere gozar acá arriba en este planeta aquí, pues haga lo que usted quiera, lo que le espera luego es el infierno. Ahora, si usted quiere ir al cielo, si usted quiere ser salvo, pues la Biblia dice que tiene que entrar en el marco de la justicia. Tiene que entrar en lo que es justo. Y usted no puede decir que usted es justo si usted no se quiere santificar. Porque es injusto que Cristo haya venido a santificar la iglesia y que Él mismo se haya santificado y ahora te diga, no, yo voy para el cielo y tú te santificaste, pero yo no. Eso no es justo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El impío es el cristiano de dos aguas y el pecador es el inconverso. Aquel que todavía no le ha entregado su corazón a Cristo es un pecador. Todas las personas, todos, si alguien me está oyendo que no le ha entregado su corazón a Cristo, usted es un pecador. Usted es un pecador, porque nadie puede decir, no, yo no peco. Bueno, si te dice que no peca, pues mira lo que dice la Biblia. Le voy a decir lo que dice la Biblia. La Biblia dice, gloria al Señor, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10. Escuche lo que dice, por si acaso te dice que no peca. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. ¿Ve? Si usted dice, no, yo no peco, pues usted es mentiroso. Gloria al Señor. Claro, la iglesia de Jesucristo que va a subir no practica el pecado. Pero si usted dice que usted no tiene que aceptar a Cristo porque usted no peca, usted es mentiroso. Si alguien me está escuchando que no ha aceptado a Cristo todavía, usted es un pecador y se va a perder, el pecado lo va a llevar al infierno. Y si usted no quiere venir a Cristo porque usted entiende que usted no es pecador, usted es un mentiroso. Lo dice la Biblia, no vaya a pensar que no tengo amor. ¿Oyó eso? Mire, lo dice aquí, Primera de Juan. Si usted lo puede colaborar, si usted tiene una Biblia, si usted me está escuchando que no sirve a Cristo, usted busque a alguien, mire, yo necesito una Biblia para ver si lo que se predica el Hijo es verdad. Búsqueme Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10. A ver si es verdad que dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y Él es Jesucristo. Y su palabra no está en nosotros. ¿Ves? Así que Juan quería convencer a la gente, no venga a decir que tú no has pecado y que no necesitas convertirte porque no has pecado. Entonces está diciendo que Dios es mentiroso. Entonces tendrás que admitir que sí, que has pecado o que estás en el pecado, porque el que no tiene a Cristo está en el pecado. Pues si estás en pecado y viene Cristo, pues te va para el infierno. Sencillo. Esa es la verdad. Hay gente que te lo puede venir adornarlo con fróstigo, a ponerse si un humanista no te va a decir eso. Pero como nosotros somos humanistas, nosotros somos cristianos. Y el cristiano tiene que hablar con claridad, con suma claridad. Estamos hablando de una iglesia que aún cargando Biblia se va a perder. Alabado del Señor. Pero hay esperanza. Hay esperanza. Lo que tiene que hacer es dejar que la palabra te redarguya y pedirle al Espíritu Santo que con llanto y súplica y que tú no te quieres perder. Que tú no te quieres perder. Que por favor te ayude. Que tú no quieres, y si el Espíritu Santo ve el corazón contrito y humillado como él lo quiere, porque usted le puede llorar con lágrimas de cocodrilo y el Espíritu Santo la sabe discernir. El Espíritu Santo no lo puede engañar nadie, sabe si la lágrima es de cocodrilo o si hay un profundo dolor como el de Pedro, que lloró amargamente y alcanzó misericordia después de haber negado a Jesús. Después de haberse convertido en un anticristo, Pedro alcanzó otra vez el perdón, porque la Biblia dice que él lloró amargamente, no fueron lágrimas de cocodrilo. Gloria al Señor. ¿Se oye o no se oye? Pastores irresponsables que no les enseñan a la iglesia lo que la diferencia es lo que es remordimiento y arrepentimiento. Remordimiento es una cosa y arrepentimiento es otra. Alabado sea el nombre del Señor. Así que vemos que hay una iglesia que se va a quedar porque es humanista e incrédula. Hay ateos, hay falsas religiones, gente que está sumergida en la idolatría, en el ocultismo, son impíos y los oidores pero no hacedores de la palabra. Santiago 1, versículos 22 y 24. Santiago 1, del versículo 22
al 24. Dice la Biblia: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Ve? Porque el que se considera a sí mismo, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Alabado sea el Señor. Esos son los que oyen la palabra, pero no la ponen por obra. Te escucha el consejo que el Espíritu le da a través del altar, pero cuando está en la calle, ese consejo no lo pone por obra. Esos son los cristianos que se van a quedar. ¿Ve? El que oye la palabra dentro de la iglesia, pero afuera la palabra la deja enganchada en alguna esquina de la iglesia, o tal vez la dejan en la banca. Algunos la dejan en la banca o la cogen la meten dentro de la Biblia como si fuera un marcador, la pillan y ahí no la sacan más. Y cuando están en la calle, se actúan y sienten igual que un impío. No sienten temor. ¿Ves? El cristiano que no siente temor, cuando está en la, y no estoy hablando de temor de tener miedo, temor del respeto a lo que el Señor le habló. Y por ahora, por ese respeto se guardan. ¿Ves? Eso es un hacedor de la palabra. Si no es hacedor de la palabra, pues la Biblia dice, o sea, el estudio dice que los oidores, pero no hacedores de la palabra, no entrarán al cielo. Puede haber escuchado la palabra, te puede gozar con ella, puede saber que esa es la verdad, porque hay personas que dicen, sí, eso es cierto, pero ¿qué hacen por lo cierto? Porque hay gente que dice que eso es cierto, pero le gusta vivir en la mentira. Hay gente que sabe que jobar es malo, pero ellos joban. Cuando tienen la oportunidad de jobar, joban. Joban en los trabajos, y ellos saben que es malo jobar. Pues sabe que la Biblia dice que jobar es malo, pero joban. Pues eso es un oidor, pero no hacedor. ¿Se oye o no se oye? No se me vayan del chat, que estamos aquí arguyéndolo. Para que la palabra nos transforme. Alabado sea el nombre del Señor. Es más, le voy a decir un poquito más profundo esto. Mientras más Biblia usted sepa, menos excusas tiene. Y mientras más Biblia usted sepa y menos practique de ella, más cerca está del infierno. ¿Se oye? Usted necesita el conocimiento para acercarse a Dios. Para ponerlo por obra y acercarse a Dios. Porque el conocimiento bíblico te acerca a Dios si lo pones por obra. Pero el conocimiento bíblico, si no lo pones por obra, te acerca al infierno. Porque no tienes excusa. ¿Ves? Mientras más tú sepas de Biblia, mientras más palabras hayas escuchado y menos hayas absorbido para ser hacedor, más cerca está del infierno. Por eso Jesús se lo dijo a aquellos fariseos: si ustedes no me hubieran oído, estarían sin pecado, en el sentido de que ellos podían justificarse porque podían decir, yo no lo había oído. Pero Jesús no va a condenar a nadie sin que por lo menos nos sintonicen, que sea un día. Algo tienen que haber escuchado de la verdad. Y Jesús, con ese poquito de verdad que escuchaste y no hiciste, ya con eso tiene para juzgarte. Y Dios no va a juzgar, no va a condenar a nadie que no haya escuchado la verdad. ¿Ves? Dios va a procurar, mire, Dios no puede ser burlado. Él se va a encargar de que antes de enviar gente al infierno, escuchen la verdad. Y cuando escuchó la verdad y no se hizo hacedor de ella, pues dice, no, tú la escuchaste, lo que pasa es que tú no quisiste ser hacedor de ella. Porque en vez de ser hacedor de la verdad, eras hacedor de la mentira. Porque en vez de amar la verdad, amaste la mentira. Hay gente que, no me digan que porque hay gente que son adúlteros, dicen, sí, yo amo la verdad, pero también amo la mentira. Esos son adúlteros. Sí, esos son los adúlteros, que ellos aman la verdad, pero la mentira no la sueltan. Gloria al Señor. No me gusta vivir en la mentira. Ahora yo sé que aquella es la verdad. ¿Se oye o no se oye?
No se vaya, quédese ahí. Lo que tiene que hacer es decir, no, yo tomar una decisión como los jóvenes hebreos. Voy a resolver en mi corazón, obedecer la verdad. Los jóvenes hebreos, el éxito que tuvieron, que el fuego no los quemó, era que ellos en el corazón habían resuelto obedecer la verdad. Y yo voy a obedecer la verdad por encima del decreto del rey, por encima de la amenaza, por encima del horno de fuego. Yo voy a obedecer la verdad. ¿Se oye o no se oye? Ya eso estaba resuelto en el corazón. El que no resuelva en el corazón obedecer la verdad, pues ya resolvió la mentira. Y como el corazón es engañoso y perverso, te hace creer que viviendo la mentira está la verdad. Oye, no se vaya, que todavía me quedan unos minutos. Alabado sea el nombre del Señor. Los creyentes nominales, esos son, como decía Jesús en Mateo 7, versículo 21. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Si alguno nos quisiera textear al teléfono del ministerio, el teléfono del Ministerio Peruano de Justicia es el 787-526-0827. Nos puede enviar su mensaje de texto. Gloria al Señor, para que oremos por usted. Gloria al Señor. No hagan como algunos que se meten en los chats endemoniados. Gloria al Señor, porque los reprendo en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Mateo 7:21. Jesús dijo, escuche esto, lo dice la Biblia, o sea, no vaya a creer que no tengo amor. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ves? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Le dije ahorita, cuando empecé el estudio, que hay gente dentro de las iglesias que son incrédulos. ¿Verdad que sí? Amén. Pero son cristianos incrédulos. Pues mire lo que dice el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oye, ellos tenían dones espirituales y fueron descalificados por la incredulidad. ¿Qué incredulidad? Que ellos sabían que tenían que ser santos. Ellos sabían que no podían seguir ciertas prácticas y tenían dones y echaban fuera demonios. Pero se oye, no se oye. Ve que la Biblia no miente. Yo no estoy hablando palabra de hombre. Yo estoy hablando palabra de Dios. Yo no estoy hablando voluntad mía ni sabiduría humana. Yo no estoy hablando sabiduría humana. El Espíritu, que es la palabra, me revela por su palabra que hay gente cristiana que son incrédulos. Eso me lo revela el Espíritu por la palabra. Que hay cristianos que son incrédulos. Y la Biblia dice que los incrédulos no heredan el reino de los cielos. Mire, Jesús cuando fue a sanar, cuando la mujer del flujo de sangre recibió sanidad, había gente tocando a Jesús. Pero cuando aquella mujer lo tocó, él sintió que salió virtud de él. Y cuando él dijo, alguien me ha tocado, y los discípulos decían, pero maestro, si la multitud te toca. Y no, alguien me tocó con fe, porque ha salido virtud de mí. ¿Ves? ¿Y qué pasa? ¿Por qué aquella mujer tocó a Jesús y Jesús sintió el toque de aquella mujer, el toque de la multitud no le impresionaba? Porque aquellos lo que eran curiosos. Aquellos eran curiosos, aquella gente en verdad no creía. Ellos eran emocionalistas. Es como cuando le dicen que un predicador brinca como el sapo y le hace cuanta mueca hay y los asusta gritándolos. Pues la gente quiere ir allá porque es como si fuera... A la gente le gusta esa gente que le gritan y los asusta. Gloria al Señor. Pues crean una fama y la gente va por ver esa fama. Pero no va por la palabra. Pero aquella mujer se le acercó a Jesús con fe.
Y Jesús dijo que a alguien lo había tocado porque había salido virtud de él. Y había muchos allí, pero eran incrédulos. Ellos lo que creían era en la fama que había creado, lo que se hablaba de Jesús. Ah, mira, ya hay un hombre que viene de allá de Nazaret que hace milagros. Ah, mira, que levantó al paralítico. Mira, que sanó a los leprosos. Y por eso era que ellos estaban diciendo, no era por la esencia de la palabra, porque cuando él le habló por la palabra, ellos dejaron de seguirle. Eran incrédulos, ellos no creían en la palabra. Ellos lo que necesitaban era ver un milagro, como los fariseos que le dijeron a Jesús que si él le hacía una señal, ellos creerían que era él. Y como Jesús sabía que ellos, primeramente que a Jesús todo no lo puede tentar, es lo primero. Y lo otro, que él conocía la hipocresía de los corazones de ellos. Y Jesús le dijo, este pueblo, esta generación adúltera y mala, demanda señal. Pero señal no les será dada. ¿Ves? Él sabía todo. Si no cree en la palabra, bueno, ¿qué le dijo Abraham? En aquel relato que hizo Jesús, Abraham al rico. Cuando el rico quería que salir del infierno, y le dijo que tú no puedes salir ya de aquí. Pues vete y dile que a Lázaro que le avise a mis hermanos. Y no, ellos tienen allá a Moisés y a los profetas. Que los oigan a ellos. ¿Ves? Si ellos no creen en la palabra, que los profetas de Dios le están hablando, si no creen en la palabra, pues cuando se mueran van a ir para aquí, para el infierno. Allí estaba Moisés y los profetas hablándole la palabra. Y aquel hombre había escuchado esa palabra también, la de Moisés. Y ahora estaba en el infierno y Lázaro estaba en el lugar de descanso. ¿Y por qué el rico estaba en el infierno si era descendiente de Abraham? Ah, porque era un incrédulo. Porque él vivía como en los placeres. Y era descendiente de Abraham y había escuchado el mensaje de Moisés, pero él no creía en el mensaje de Moisés. ¿Se oye o no se oye? ¿Sabe cuánta gente no cree en el mensaje de los pregoneros de justicia? Eso no es mi problema, eso es un problema suyo si usted no lo cree. Yo el trabajo mío es expresarle la verdad. Expresarle la verdad, ese es mi trabajo, expresarle la verdad por la palabra. Si alguien se levanta en el chat endemoniado a escribir ataques y necedades, pues como dije aquí en la emisora de Candela, hay gente que lo hace porque son unos ignorantes y hay otros que están endemoniados. ¿Ves? Hay gente endemoniada que no resisten esta palabra y como no la resisten la atacan. Y hay otros que son ignorantes. Y como son ignorantes no saben discernir entre el bien y el mal. No saben coger una palabra y pesarla para que vean cuánto peso tiene de verdad. Ahora el que es sabio, escucha la palabra, aunque sea, mire, Juan hablaba bien suavecito, con mucho amor. Pero Pablo era tosco. Pero el espíritu que estaba en Juan era el mismo espíritu que estaba en Pablo. Era el mismo espíritu. Estilos diferentes, pero en esencia de mensaje, el mismo. El mismo mensaje. En espíritu, el mismo espíritu. Hay un solo espíritu, un solo Señor y un solo Dios. Una sola palabra, una sola doctrina y un solo Espíritu Santo. Espíritus hay muchos, pero Espíritu Santo hay uno solo. Así que se me ha acabado el tiempo. En la semana que viene continuaremos con este tema, si el Señor lo permite, englosando versículo por versículo, esperando, ¿verdad?, que los que nos escuchan en lo que se hayan sentido redarguidos y mire, el poder está en el Espíritu Santo de Dios. Pídale con fuerza al Señor que usted no quiere ser hallado incrédulo, que usted quiere ser de la iglesia que va a ser arrebatada del cielo, que usted quiere entrar en la humildad que el Señor demanda para que cuando el Señor venga pueda ser hallado digno de ser arrebatado al cielo. Si algún pastor se ha desviado de la verdad, todavía el Espíritu Santo lo quiere redarguir. Humíllese ante Dios, hable con la iglesia y dígale: tenemos que volver a la senda antigua, tenemos que volver a la santidad espiritual de mi cuerpo, tenemos que sacar de las iglesias los baales, las pantomimas, los payaserías, los ritmos mundanos,
el orgullo, la vanidad de la iglesia, hay que sacarla. Hay que entrar en la humildad, en la sencillez de nuestro amado Maestro, que es Jesucristo, para que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo así. Así que voy a hacer una oración de fe. Si usted tiene una condición de salud, yo le voy a rogar al Espíritu Santo en esta hora. Vamos a unir nuestra fe. Si usted tiene batalla para servirle al Señor, pídale al Señor que lo liberte. Este es el momento de ser libre por el poder de la palabra. Padre eterno, Dios de poder, Dios de infinita misericordia, alabo y bendigo su nombre santo. Padre, le doy gracias nuevamente por este privilegio que me ha dado en esta hora. Padre, reconozco que soy siervo inútil. La gloria, la honra, el poder viene de arriba de los altos. Es suyo el poder. La gloria es suya. Yo le suplico en esta hora, mi buen Dios, que confirme su palabra con toques divinos, que honre la fe del pueblo, Padre amado. Mira aquellos que claman, Dios mío, Padre amado, por una condición de salud. Necesitan sanidad de lo alto, Padre amado. Usted tiene poder, Padre de la gloria, virtud sanadora para extirpar el cáncer, para extirpar el SIDA, Dios mío, Padre amado, para tocar las células del cuerpo, Padre amado, y volverla a su estado normal. Toque la sangre, purifíquela. Los cerebros, Dios mío, Padre amado, que se han sido afectados por Alzheimer, Parkinson, liberte. Para usted nada es imposible, Padre amado. Glorifíquese tocando los corazones, poniendo corazones nuevos, Padre amado, para la gloria y la honra de su nombre. Cada tuétano del cuerpo, Padre amado, usted fue el que nos formó. Yo le pido, Dios mío, Padre amado, un toque divino sobre los cuerpos en esta hora, para la gloria y la honra de su nombre. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, de igual forma le pido liberación para aquellos que están batallando, que tienen, Padre amado, ataduras que les impiden, Padre de la gloria, buscarle en espíritu y en verdad. Yo le pido, Dios mío, que liberte aquel que está cautivo, que en lo profundo desea seguirle, pero tienen una atadura, Dios mío, Padre amado, demoníaca, que no dejan que marchen hacia adelante. En el nombre de Jesús, sean libres por el poder de su palabra, para su gloria y honra, Padre amado. Venga pronto, Padre de la gloria. Su iglesia la espera. Padre amado, gracias le doy porque sé que ha de hacer más de lo que le pedimos, para gloria y honra de su santo nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga. El próximo lunes continuamos con este estudio de la iglesia que no será levantada. Dios les guarde.